Bueno, a ver si ahorita cuando comparte a Will se elimina o se cambia. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por su presencia en este seminario permanente de investigación de la FIC. En esta sesión, bueno, pues vamos a tener algunas ponencias, un par de ponencias del área de alimentos. Y bueno, vamos a iniciar con la presentación del doctor Wilber Rodríguez Canto. Esta presentación o estas presentaciones van a tener una duración de 15 minutos más 5 minutos de preguntas aproximadamente. Y cuando sean 13 minutos, cuando falten 2 minutos para concluir los 15, voy a sonar una campanita como recordatorio para que tengan en cuenta que son 2 minutos los que restan. Posteriormente, bueno, pasamos a la sesión de preguntas y bueno, pues continuamos con la siguiente presentación. Entonces, pues sin más preámbulo, doctor Wilber, si gusta compartir su pantalla. Claro, muchas gracias, doctor. Ahí está, excelente. Okay, voy a dar modo presentación y... Ok, ¿se observa bien? Sí, sí, se observa bien. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y gracias a todos los integrantes que se encuentran para esta plática. Bueno, como ya dijo el doctor Gastañeda, mi nombre es Wilber Rodríguez y actualmente me encuentro haciendo una estancia postdoctoral con el Cuerpo Académico de Desarrollo Alimentario, el CADA. Y bueno, hoy les voy a platicar acerca de uno de los temas que ha trabajado el CADA. Bueno, yo en particular con ellos durante mi trabajo en el doctorado y ahorita, bueno, sigo trabajando un poco en este tema que es sobre las películas comestibles a partir de polisacáridos para la conservación de alimentos. Pues para iniciar vamos a definir o dejar claro a qué nos referimos con estos términos, ¿sí? Que los vamos a estar usando durante la plática, pero saber en qué contexto se debe utilizar cada uno de ellos. Las películas se definen como una delgada capa que se genera de manera independiente al producto sobre el cual se va a utilizar. ¿Sí? Generalmente se utilizan como en material de embalaje o material de transporte. Mientras que los recubrimientos igual son unas capas delgadas, pero estas se forman sobre el material del cual van a proteger. Will, disculpa que te interrumpa, es que no Sí. se están cambiando las diapositivas, solo estamos viendo la portada. Ah, ok. Vamos a ver qué pasa. ¿Cambió? ¿Y demás? Si tienes dos monitores, Will, esta es que estamos viendo la PowerPoint, no estamos viendo modo presentación. Ok, no tengo un monitor. A ver. De hecho, voy a dejar de... A ver. Voy a volver a compartir. Ok, ahora sí se ve mejor. Ahora sí, pantalla completa, perfecto. Sí, muy bien. Ok, entonces, les comentaba acerca de la definición o la manera correcta de usar estos dos términos, dependiendo de cómo se genera esta lámina delgada. Entonces tenemos las películas y los recubrimientos. ¿Y para qué los utilizamos o para qué se utilizan en el área de alimentos? Bueno, realmente estas películas o recubrimientos lo que estamos generando es una barrera física entre el medio exterior y el producto. Esta barrera física lo que tratamos de hacer es que prevenga daños que puedan ocurrir en el medio de transporte. También esta misma barrera física lo que genera es un control en el transporte de gases y pérdida de agua. Particularmente los que son de interés es el oxígeno y el dióxido de carbono. También estas películas o recubrimientos pueden tener alguna actividad
ya sea antimicrobiana y antioxidante, como el ejemplo del quitosano o algunos alginatos. Y también lo que se hace es usar esta película o recubrimiento como una matriz en la cual podemos embeber en ella algunos productos que tengan esta bioactividad y tener ese beneficio extra. Con esto, lo que podemos obtener es que el producto a proteger se conserve por un mayor periodo de tiempo, un mayor tiempo de vida de aquel, y pues sus propiedades organolépticas se conserven. También los materiales que se utilizan generalmente para esto vienen de fuentes renovables y son biodegradables. ¿Qué materiales son los que utilizamos para preparar o elaborar ese tipo de películas? Bueno, entre las tres macromoléculas que se utilizan están las proteínas, los lípidos y los polisacáridos. Entre las proteínas, trabajos reportados hay usando la caseína, suero de leche, ceína, colágeno, entre otras. Los lípidos, que son los que se usan desde hace muchos años, como la cera de abeja, la parafina, goma laca, aceites minerales, entre otros. Y los polisacáridos, que son los que nos vamos a centrar en esta presentación, como los derivados de la celulosa, alginatos, almidón, quitosano, carragenanos, galactomananos, entre otros. A la hora de generar o decidir o ver cómo vamos a utilizar estas películas a recubrimientos, lo que nos interesa ver son unas propiedades en particular. Especialmente hablamos de las propiedades mecánicas, pues para que esa barrera física que estamos generando realmente cumpla su objetivo, y normalmente cómo se caracteriza a través de pruebas como esfuerzo, máxima tensión y porcentaje de elongación. El transporte de gases, igual, es otra característica que tenemos que tener en cuenta, y esa se caracteriza por medio de la permeabilidad de vapor de agua y la difusión de algunos gases como el dióxido de carbono y el oxígeno, así como también las propiedades ópticas, y esto a través del color y la opacidad. ¿Estas propiedades de qué van a depender? Van a depender ahora sí que del material del que estamos usando para elaborar estas películas. Si estamos hablando, por ejemplo, de proteínas y polisacáridos, que son ahora sí son polímeros de alto peso molecular, ese peso molecular va a ser importante, ¿sí? Si tenemos un peso molecular no lo suficientemente grande, las películas o el material que vamos a obtener va a ser quebradizo. También la estructura molecular, aquí me refiero a si son cadenas lineales, ramificadas, si tienen grupos, qué tipos de grupos tienen a lo largo de la cadena, las fuerzas cohesivas, adhesivas, la cristalinidad, aquí particularmente con el caso de los almidones. Todos estos hay que tomarlos en cuenta para tener una idea de qué propiedades vamos a tener a la hora de elaborar estas películas. Una manera de cambiar o ajustar esas propiedades es con el uso de los aditivos, ¿sí? Por ejemplo, el uso de agentes plastificantes cuando la película que estamos generando es muy quebradiza, por las altas fuerzas cohesivas que hay entre las cadenas, pues un aditivo nos va a permitir disminuir esas fuerzas cohesivas y hacer a la película, a lo mejor pierde un poco de fuerza en tensión, pero las van a hacer más flexibles y se va a ver en la elongación. Ahora, ¿cómo se forman estas películas? Hay dos métodos que son los que más se utilizan, entre otros, que es el método húmedo y el método seco. Aquí voy a hablarles más que nada en el método húmedo, que es el casting. El método seco es el método de extrusión, pero en él, que es el que más se pretende utilizar porque se puede llevar a escala industrial y un menor consumo de energía, pero ahí en la parte ahora sí que de polímeros naturales, tenemos que tener cuidado porque en ese proceso se usan altas temperaturas y muchas fuerzas, y fuerzas de cizalla. Y generalmente necesitamos llegar a una temperatura, a la TG, y la TG de muchos polímeros naturales está por arriba de la temperatura de descomposición. Entonces, generalmente se usa el casting en nivel laboratorio para empezar a hacer pruebas. ¿Y en qué consiste este método de casting? Pues es sencillo, realmente lo que se hace la dispersión del material, ¿sí? En este caso, digamos, por los polisacáridos, en un solvente, digamos agua, se deja evaporar a temperatura controlada y también las condiciones externas controladas, se empieza a formar lo que vendría siendo un gel,
del cual se sigue deshidratando, sigue perdiendo agua hasta que se forma la película. Las características de la película van a depender mucho de este proceso, de la temperatura a la que se hizo el secado, la velocidad a la que se hizo, ya que pues, la estructura o el tiempo que tuvieron las moléculas ahí para relajarse, acomodarse, va a depender de ello. En particular, las películas y recubrimientos de polisacáridos tienen las siguientes características. Tienen una baja permeabilidad de dióxido de carbono y de oxígeno. Son hidrofílicas, por lo tanto tienen una mayor permeabilidad de agua si lo comparamos con polímeros sintéticos. Tienen altas propiedades mecánicas, generalmente son transparentes e incoloras, provienen de fuentes renovables y económicas, son biodegradables y generalmente son parcialmente solubles en agua. Aquí les muestro unos datos que busqué en la literatura para que veamos cómo varían un poco o la comparación de las propiedades de las películas de polímeros sintéticos que usamos al día, como el polietileno de alta y baja densidad, el polipropileno. Vemos que en la permeabilidad de vapor de agua andan en un orden de 10 a la menos 13, mientras que en los polisacáridos andamos en un orden de 10 a la menos 10. Hay 3 órdenes ahí de diferencia. Si vemos las propiedades mecánicas, vemos que inclusive en algunos casos son superiores a de los polímeros sintéticos. Y en el porcentaje de elongación son menos, los valores son menores. De hecho, por eso muchas veces se tiene que utilizar los aditivos como el glicerol, el xilitol, etc. Bueno, ahora les voy a mostrar parte de los trabajos que hemos realizado. Esta es una parte del trabajo que se hizo en el doctorado, en colaboración con el CISI, que es donde hice el doctorado. Y fueron películas que se elaboraron con un polisacárido de tipo galactomanano y se mezcló con capacarragenano. Y lo que se hizo, se varió el peso molecular del galactomanano para ver cómo cambiaban las propiedades de las películas obtenidas. Y bueno, tenemos a los galactomananos, que es una cadena, la cadena principal está hecha por manosas y cada determinado grupo, o cada determinado número de manosas hay una galactosa. Y tenemos a la capa cargenano, que está compuesta de galactosas que están sulfatadas y las anhidrogalactosas. Bueno, esto me lo voy a platicar rápido. El galactomanano se obtiene primero, bueno, se extrae el endospermo de la semilla del flamboyán, se disuelve el galactomanano en agua caliente y se precipita con etanol. Para cambiar el peso molecular se hizo una hidrólisis enzimática con una beta-mananasa y se usaron diferentes dosis de enzima y tiempos para conseguir diferentes pesos moleculares que los llamamos de alto peso molecular, medio peso molecular y bajo peso molecular. Se elaboraron las películas por medio del casting, se usó una relación 40-60 del carragenano con el galactomanano, se secó a 65 grados centígrados se disolvieron los polisacáridos a 65 grados por 2 horas, se vaciaron en las cajas de Petri y se procedió a la evaporación. Las películas obtenidas se caracterizaron por SEM, se midió su color, se determinó su humedad y solubilidad, la permeabilidad de vapor de agua y las pruebas mecánicas para analizar la fuerza máxima tensión y la elongación. Y bueno, lo que obtuvimos en ese trabajo es viendo la superficie de la película por SEM, vemos que fueron unas superficies densas, que es lo que buscamos, que no haya microporos ni poros, que bueno, pues ahí nos van a perjudicar en la transferencia de gases. Las películas fueron prácticamente transparentes, nada más el carragenano le dio ahí un cierto color amarillo, muy ligero, se pudo ver en el valor, en el parámetro B, que de estar de 2 con el nativo, llegó a 7 cuando, bueno, si lo comparamos con el carragenano. El parámetro B es el que nos indica si está hacia el lado izquierdo, o sea, el negativo, es azul, y si está del lado derecho, positivo, es amarillo. La humedad y solubilidad, esto estuvo interesante porque el galactomanano y sus hidrolizados tuvieron una solubilidad parcial en agua, ¿sí? Tuvimos aproximadamente 70% de solubilidad en agua, mientras que el carragenano fue completamente soluble, y al hacer las mezclas se logró hacer que las películas sean completamente solubles.
La permeabilidad de vapor de agua, el Carragenano presentó una alta permeabilidad de vapor de agua, vemos que rondamos entre 12 por 10 a la menos 11 en las unidades, y vemos que el galactomanano nativo, sin hidrólisis ni nada, que es el que tiene así el mayor peso molecular, fue el que tuvo una menor permeabilidad de vapor de agua. Al reducir el tamaño de las cadenas, se vio que aumentó la permeabilidad de vapor de agua comparado con su estructura normal, y al hacer la combinación con la capa carragenana, igual incrementó esta permeabilidad de vapor de agua. Con respecto a las propiedades mecánicas, podemos ver que bueno, tuvieron unos altos valores de esfuerzo máxima tensión. El nativo estuvo alrededor de 70 megapascales. Si recordamos, los sintéticos rondaban entre el 20 y 30 megapascales. Y la carragenina, de hecho, en la carragenina, las películas que se obtuvieron eran flexibles, pero hasta cierto grado, ¿sí? Y lo pudimos notar en el bajo valor que tuvo el esfuerzo máximo de tensión y el porcentaje de elongación, ¿sí? Todas estas películas que se realizaron fueron sin usar glicerol, ¿sí? Fueron solamente los polisacáridos. Y bueno, creo que ya se me acabó el tiempo. Para concluir, nada más resaltar que el uso de películas y recubrimientos pueden prolongar la vida de anaquel de productos alimentarios. Eso es lo que estoy haciendo ahorita en el postdoc, ya aplicar esos recubrimientos en algunos productos para medir cuánto podemos prolongar esa vida de anaquel. Vimos también que las propiedades de las películas y recubrimientos se pueden ajustar a las necesidades con el uso de aditivos o mezclando diferentes polímeros, ¿sí? De hecho, esto nos abre un panorama para trabajar tenemos muchas opciones para trabajar en ello. Y también puede ser usado como una matriz para la incorporación de compuestos bioactivos, siempre y cuando lo que se va a incorporar pues, sea compatible con la matriz del polisacárido, que esto igual nos da un área de estudio. De hecho, si revisamos la literatura o lo que se está trabajando actualmente, están trabajando ahorita mucho con nanocelulosa, nanoarcillas, con nanoemulsión. Hay una gran cantidad de opciones que podemos trabajar usando a estas películas o recubrimientos como una matriz en la cual podemos añadir otros productos. Y por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Y muchas gracias, doctor Wilber, por su presentación. Y bueno, pues vamos a abrir la sesión de preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda, si pudieran levantar la manita virtual, por favor, si son tan amables. Sí, tenemos al doctor Julio. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, está medio atrasado aquí. Bueno, tengo varias preguntas, Julio, muchas gracias. Más bien, pues por desconocimiento del tema. Voy a hacer nada más un par, a ver si me las puedo responder al mismo tiempo para dar chance a otras personas. Las pruebas que dices que estás haciendo de vida en aquel, pues un poquito más de información. Bueno, quisiera saber si las estás haciendo en la facultad, con qué tipo de productos y en qué condiciones haces el recubrimiento, ¿no? Si es que llegas a ese punto de, si es además a vacío o únicamente ponérselas, no sé, un poquito ahí de explicación cómo estás haciendo eso. Y si han o no trabajado con y por qué. Perdón, doctor, la segunda pregunta no la escuché. No sé si solo fui yo. Alginato, si han utilizado alginato ahí en el grupo de trabajo, si sabes todo esto, y sí o no, y por qué, o sea, si tiene alguna algún reto o es peor que lo que tú estás trabajando ahorita, no sé, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias por sus preguntas. Y sí, ahorita de hecho estamos en esa parte exactamente en la de la prueba de vida de anaquel. Estamos un poco atrasados con respecto a lo que teníamos calendarizado. Y sí, de hecho es interesante su pregunta porque ahorita resultó algo interesante, ¿no? Lo que cuando empezamos a hacer esta prueba. Por eso hablaba de que hay que ver esta interacción
por medio de las fuerzas adhesivas, porque originalmente el recubrimiento se iba a aplicar bueno, llegamos a la conclusión que se trabaje con tomates, pero a la hora de hacer el proceso, estamos haciendo por inmersión. O sea, hay diferentes tipos, que puede ser por aspersión o sea, por sprayeo. Nosotros estamos haciendo inmersión, lo sacamos, dejamos que se seque, hacemos 2 inmersiones y dejamos que se vaya secando, ¿sí? Lo que nos pasó con los tomates es que, pues parece ahí que ahora sí que no es muy... Hay una capa cerosa en la superficie del tomate que no permite que se quede la solución, ¿sí? Siendo aún viscosa, no se está adhiriendo. Entonces, pues tuvimos que cambiar. Ahorita estamos buscando trabajar con productos con alto índice de desperdicio. Buscamos, bueno, entre otros que hay ahí están las peras, ¿sí? Las peras y los aguacates. Hicimos la prueba con ellos y sí, se quedó la capa, se formó la capa. Y lo que estamos midiendo ahorita, realmente por cuestiones de tiempo, vamos a medir solamente color, ¿sí? El cambio de color con el tiempo, pero hay otras mediciones que se puede hacer como pérdida de agua, se puede medir acidez, se puede medir varias cosas. También otra que tenemos pendientes por hacer es la actividad antimicrobiana de las películas, ¿sí? Que igual eso nos va a ayudar en el proceso de vida de anaquel. Y con respecto del alginato, en lo particular no he trabajado con alginato, ¿sí? He leído en la bibliografía que hay bastantes películas que se han trabajado con alginato. De hecho, ahí vi un artículo en el que usan el alginato porque tiene de manera intrínseca esa actividad antimicrobiana cuando se utiliza como recubrimiento. No sé si le aclaré sus dudas o le di más. Gracias, Oliver. Sí, todo bien, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Julio. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si no, bueno, en lo que se animan a preguntar, yo tengo una pregunta, Will. Sí, doctor. En el proceso de obtención de la película, tienes ahí un proceso de secado a 50 grados. ¿Qué tanto afecta si subes más la temperatura para obtener más rápido esa película? Y otra es si, por ejemplo, al estar deshidratando pues esta solución para obtener la película, ¿no hay riesgo de contaminación también ahí? Ok. Bueno, a nivel laboratorio, voy con la segunda. A nivel laboratorio, pues sí está el riesgo, ¿no? De la contaminación. Pues estamos en el laboratorio, esa estufa se utiliza para todo. Pero bueno, bueno, lo que pienso es comparado con el ambiente externo al que normalmente está sometido el producto, pues espero que no haya tanta influencia con respecto a ello, ¿sí? De todos modos, bueno, eso es con respecto a la película. Ahora, con respecto a los productos, antes de ser recubiertos, se limpian, se lavan muy bien y se sumergen en una solución de hipoclorito de sodio igual para quitar todos los microorganismos, bueno, eliminar posibles microorganismos ahí que nos afecten. Y con los tiempos, sí, de hecho, los tiempos de secado sí afecta. De hecho, hay artículos en los cuales se ve el efecto del tiempo de secado. ¿Qué pasa? Si yo le pongo una temperatura muy alta, el tiempo de secado va a ser más rápido, se va a formar más rápido la película, pero corro el riesgo de que no le dé el tiempo suficiente a que las moléculas pues, realmente ya estén en su estado o ya estén relajadas, estén en su estructura final. Entonces, lo que puede pasar es que yo obtengo la película, pero con el paso del tiempo las propiedades, por ejemplo, de permeación de gases o hasta inclusive las mecánicas, pues pueden cambiar. ¿Por qué? Porque pues ahí todavía hay un reajuste en el acomodo de las moléculas. Entonces, este valor que estoy usando es el que normalmente está reportado en la literatura, pero sí, o sea, como usted dice, le podía meter 80, 90 grados, ya que, bueno, la temperatura de descomposición de estos polisacáridos es más alta que ello, pero correría ese riesgo. Pues sería interesante analizarlo. Excelente, muchas gracias, Will. Bueno, pues no se animó nadie más a hacer preguntas, entonces pues te agradecemos tu presentación. Muchas gracias y ya cualquier duda, pues ahí los profesores se podrían poner en contacto contigo. Muchas gracias, Will. A usted, doctor. Gracias. Gracias.
Y bueno, continuando pues, con el programa, vamos a dar paso a la doctora Mayra Rubí Segura Campos. Pues es prácticamente la misma mecánica. Doctora, no sé si tenga su presentación lista. Sí, buenos días. En un momentito Buenos días. la estoy por compartir. Un Claro. segundo. Pues Aquí está. la mecánica es la misma, son 15 minutos de presentación. A los 13 minutos, no sé si se habrá escuchado mi campanita, pero bueno, voy a tratar de No se tocarla escucha. cuando... No hay ¿Vale? problema. No se escuchó, pero no hay problema. Yo aquí también voy siguiendo. Excelente. Sí. Muchas Excelente, gracias. pues muchas gracias, doctora, cuando guste. Muy amable. A ver. Solo un segundo. Pues bueno, muy buenos días a todos. En los siguientes minutos pues les voy a presentar una muy breve charla sobre los alimentos funcionales y nutracéuticos. En ese contexto comienzo abordando a las enfermedades crónicas, las cuales resultan de combinación de factores, sean estos genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales, cuyos principales tipos son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas y el cáncer, las cuales cobran hoy por hoy gran relevancia, toda vez que afectan de manera desproporcionada a los países de ingresos bajos y medios, donde se registra más del 75% de las muertes por enfermedad crónica o no transmisible. Estas enfermedades afectan a todos los grupos de edad y a todas las regiones y países. Suelen asociarse a grupos de edad avanzada. Sin embargo, datos de la Organización Mundial de la Salud también demuestran que 15 de los 32 millones de muertes que son atribuibles a las enfermedades crónicas o no transmisibles se producen entre los 30 y los 69 años de edad. Asimismo, más del 85% de estas muertes que son prematuras ocurren en países de ingresos bajos y medianos. En ese contexto, niños, adultos y ancianos son todos vulnerables a los factores de riesgo que favorecen las enfermedades no transmisibles, tales como las dietas malsanas, la inactividad física, la exposición al humo del tabaco o el uso nocivo del alcohol. Así, estas enfermedades se ven favorecidas por factores tales como la urbanización rápida y no planificada, la mundialización de modos de vida poco saludables o el envejecimiento mismo de la población. Las dietas malsanas y la inactividad física, todas pueden manifestarse en forma de hipertensión, hiperglucemia, hiperlipidemia y obesidad. Y estos son los llamados factores de riesgo metabólicos, que pueden dar lugar a enfermedades cardiovasculares, las cuales se consideran actualmente la principal causa de muerte prematura por enfermedad crónica o no transmisible. En ese contexto es importante resaltar que los factores de riesgo de enfermedad crónica o no transmisible pueden ser de tipo comportamental o también de tipo metabólico, siendo los factores de riesgo comportamentales de carácter modificable el consumo de tabaco, la inactividad física, dietas malsanas y el uso nocivo del alcohol, mientras que por otro lado los factores de riesgo metabólicos pues son el aumento de la tensión arterial, el sobrepeso, la obesidad, la hiperglucemia y la hiperlipidemia. Cabe resaltar que en términos de muertes atribuibles, el principal factor de riesgo metabólico es el aumento de la presión arterial. Le sigue el sobrepeso y la obesidad y no menos importante le seguiría el aumento de la glucosa sanguínea. Todo esto ha conllevado a que las enfermedades no transmisibles pongan también en peligro el avance hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, entre los que se encuentra la reducción de muertes prematuras por enfermedad crónica en un 33% para el 2030, enmarcado en el objetivo 3 de las Naciones Unidas. Por lo tanto, es necesario leyes y normas que hagan de la opción saludable la más fácil de tomar, pues de no hacerlo, cada vez más personas irán enfermando más y necesitarán medicamentos y tratamientos que serán costosos y además de por vida. Al respecto, es importante destacar la relación que actualmente existe entre esas enfermedades no transmisibles y la pobreza.
Se prevé que el rápido aumento de estas enfermedades también sea un obstáculo a las iniciativas de reducción de pobreza por parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, toda vez que estas enfermedades disparan los gastos familiares por atención sanitaria. Y en ese contexto se sabe que las personas que son vulnerables y socialmente desfavorecidas son las que enferman más y mueren antes que aquellos que tienen una mayor posición social, pues toda vez que corren mayor riesgo de exposición a productos nocivos, tales como el tabaco o prácticas alimentarias malsanas, sumado al hecho que tienen un acceso limitado a los servicios de salud. Así, los costos desorbitados de estas enfermedades crónicas o no transmisibles cada vez más están empujando a millones de personas a la pobreza y sofocando, por supuesto, el desarrollo social. Actualmente, los tratamientos convencionales o llamados de primera opción para las enfermedades crónicas no solamente resultan de un elevado costo, sino que también se sabe tienen efectos secundarios en los pacientes. Asimismo, los efectos adversos de ciertas terapias afectan significativamente la calidad de vida de los pacientes e incluso influyen en el progreso, efectividad y costo de los tratamientos correspondientes. En ese contexto resulta necesario el planteamiento de tratamientos complementarios para el manejo de la salud en pro de coadyuvar con los principios de la terapia convencional. Entre la amplia gama de prácticas complementarias, la llamada dietoterapia ha ganado un gran valor. Al ser soportada con evidencia científica, la inclusión en la dieta de grupos vulnerables de compuestos bioactivos y alimentos funcionales en pro del manejo de una enfermedad. Pero, ¿qué es un alimento funcional? Un alimento funcional es aquel que ha demostrado de manera muy satisfactoria que posee un efecto beneficioso sobre una o sobre varias funciones específicas en el organismo, independientemente de los efectos nutricionales habituales que pueda éste tener, siendo esto realmente relevante porque contribuye a la mejoría de la salud y el bienestar o a la reducción del riesgo de enfermar. Así, un alimento funcional puede ser un alimento natural, como el que estamos viendo en la pantalla, un alimento al que se le ha agregado o eliminado un componente por alguna tecnología o biotecnología, un alimento donde la naturaleza o biodisponibilidad de uno o más de sus componentes ha sido variada o cualquier combinación de las anteriores posibilidades mencionadas. En ese sentido, actualmente se sabe que son 3 los factores que definen el marco en el cual se están desarrollando los alimentos funcionales y que permiten una mejor comprensión de las razones por las cuales estos alimentos funcionales están teniendo tanto auge en la terapia complementaria. Número 1 serían los cambios en los patrones de alimentación, donde vemos una alta cantidad de consumo de productos de alta densidad energética, pero también una alta tendencia por consumo de productos saludables. Número 2 sería la producción cada vez más compleja, pero también innovadora de alimentos. Hay cada vez una mayor oferta en el mercado de productos, de una amplia gama de productos derivados de origen natural, ¿no? Y el tercero sería los patrones epidemiológicos de las enfermedades que afectan a la población, donde claramente hemos expuesto hace unos minutos, hay un claro predominio de las enfermedades crónicas. Así, actualmente los alimentos funcionales pueden verse en diversos mercados y o supermercados bajo una amplia gama de compuestos a los cuales se les atribuye el retardar o el prevenir ciertas actividades o enfermedades. La investigación y el desarrollo de los alimentos funcionales está estrictamente asociado con 4 aspectos de interés. El primero sería la identificación y caracterización de compuestos biológicamente activos. El segundo, el entendimiento científico de cómo estos compuestos logran modular procesos biológicos que están involucrados en la salud. El tercero sería el descubrimiento y validación de biomarcadores que contribuyan a los saberes en torno a dichos compuestos. Y el cuarto sería la identificación de poblaciones en riesgo y con posibilidades de obtener beneficios de estos productos al consumirlos. En ese contexto, pues resulta realmente de interés el resaltar el primer aspecto, el cual está vinculado a la identificación y caracterización de compuestos biológicamente activos.
Estos compuestos biológicamente activos se caracterizan por aportar un beneficio a la salud mucho más allá de los considerados como nutrición básica y por lo general los vamos a encontrar en muy pequeñitas cantidades en productos de origen vegetal y también en alimentos que son ricos en lípidos, siendo diferenciables en todos los compuestos bioactivos tres aspectos importantes. El primero serían las funciones, es decir, el papel que tiene ese compuesto bioactivo. El segundo, las acciones, es decir, qué respuestas fisiológicas o farmacológicas tendría ese compuesto bioactivo. Y el tercero, las asociaciones, es decir, las correlaciones de estos compuestos de los alimentos con algún aspecto, finalidad fisiológica o clínica que pueda o no mostrar una relación causal. Hoy en día es creciente el número de compuestos bioactivos de la dieta que se utilizan con el propósito de mejorar el estado de salud o de reducir el riesgo de enfermar. En ese contexto, considerando la importancia terapéutica de los compuestos bioactivos derivados de alimentos e incluidos en la dieta, entre los más estudiados y con gran evidencia demostrada sobre un efecto positivo en la salud, pues podríamos destacar a los polifenoles, a los ácidos grasos poliinsaturados y a los péptidos con actividad biológica. Así hoy es posible distinguir potenciales alimentos funcionales de los cuales es posible el aislamiento de esos compuestos bioactivos, tales como en la imagen serían las berenjenas, las cuales contienen compuestos antioxidantes que combaten el envejecimiento. Productos de hoja verde se distinguen por luteína, por ejemplo, con actividad antioxidante. Productos de color naranja contienen vitamina C y betacarotenos que contribuyen a reforzar el sistema inmunológico. Esto por mencionar algunos ejemplos de compuestos bioactivos que sugieren la funcionalidad de estos alimentos. Recientemente, además de los alimentos funcionales que hemos mencionado, los nutracéuticos también han ganado un gran auge como alternativa terapéutica pro salud. El nutracéutico no es más que la representación de ese compuesto bioactivo más un excipiente, con uso potencial en la prevención y tratamiento de enfermedades también. Así, la diferencia entre un alimento funcional y un nutracéutico es que el primero tiene beneficios a la salud más allá de sus efectos nutricionales habituales, atribuibles a los compuestos bioactivos que contiene, como es el caso de la chía, que se distingue, por ejemplo, por ácidos grasos poliinsaturados, y un nutracéutico sería aquel compuesto bioactivo aislado de un alimento y que entonces se comercializa en forma de medicamento. Por lo anterior, resulta de interés el estudio de compuestos bioactivos, alimentos funcionales y salud en pro de la prevención y o tratamiento de enfermedades crónicas. Esto en la búsqueda de estrategias que coadyuven al objetivo 3 de desarrollo sostenible, denominado salud y bienestar, al poder impulsar la visibilidad de problemáticas tales como las enfermedades crónicas, el bien catalogarlas de alta prioridad y el contribuir mediante sinergias entre sociedad, grupos de investigación o el gobierno al aseguramiento de la detección oportuna y temprana, así como al buen manejo de estas enfermedades mediante propuestas terapéuticas basadas en alimentación funcional, por ejemplo. Lo anterior no sería posible sin proyectos de investigación y el trabajo en red que permiten el alcance de los objetivos dispuestos en esa línea de investigación planteada. En este contexto, actualmente se encuentran vigentes en FIC los siguientes proyectos, los cuales tienen como premisa el impulso a la producción de potenciales alimentos funcionales en pro de la salud y el autoabasto rural, el empoderamiento de comunidades mayas con relación al binomio de alimentación-diabetes, el poder hacer visible en adolescentes la importancia de los buenos hábitos de alimentación y actividad física en pro de su bienestar, el estudio de granos iberoamericanos, tales como el amaranto, como propuestas de alimentos o fuente también de ingredientes funcionales, así como la investigación de la semilla de chía, no solo como potencial
alimento funcional, sino también del estudio de sus coproductos como ingredientes funcionales en nuevas propuestas de alimentos. Los resultados de investigación alcanzados, si bien han contribuido a la generación de conocimiento concerniente a nutracéuticos y alimentos funcionales como propuesta para el manejo de enfermedades crónicas o no transmisibles, dichos hallazgos siempre serán minúsculos con relación a la investigación relativa a ese tema generada cada día a nivel mundial. Tal como una aguja o un pajar pudiera resultar unos 100 o 300 artículos de investigación generados en ese contexto. Lo realmente extraordinario ha sido y es actualmente el poder contribuir en la formación académica de estudiantes, el formar sinergias de acción con la sociedad, el gobierno y la industria, y la suma de actores que funjan como promotores de cambio, no importando si estos son niños, si son jóvenes o son ancianos. En esta LGAC somos más que uno, que tres o que cinco, los que cada día sumamos esfuerzos por contribuir al estudio de los nutracéuticos y alimentos funcionales como alternativa terapéutica para el manejo complementario de las enfermedades crónicas o no transmisibles. Si bien el camino por recorrer aún es muy largo, estoy convencida que el trabajo multitransdisciplinario suma a nuestro objetivo de incidencia, que es la salud y el bienestar social. En ese contexto, pues agradezco a todos aquellos en FIC con los que he coincidido y que bien matemáticamente han aportado por la construcción de lo que quizá algún día llamemos huella en el ámbito de la nutracéutica y o la alimentación funcional. Pues sería todo de mi parte. Sin más, agradezco mucho la atención prestada en estos minutos, quedando atenta por cualquier duda o información al respecto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, gracias doctora Segura. Y bueno, pues abrimos la sesión de preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario, si fueran tan amables de levantar su manita virtual para poder hacer su pregunta. Sí, doctor Julio. Mayra, buenos días, muchas gracias por la presentación. Quisiera nada más que nos comentara así brevemente en estas redes que planteas aquí, que has participado, específicamente qué tipo de trabajo has desarrollado en la facultad. Claro, todo esto, en todas las redes realmente el trabajo que se ha tenido con respecto a amaranto, a chía, quinoa, como hemos mostrado, pues realmente se ha desarrollado en la facultad, lo han desarrollado estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado. ¿De qué manera? Pues con respecto al tema que hemos expuesto el día de hoy, en la búsqueda de ciertos compuestos bioactivos, empleando modelos in silico, in vitro o in vivo, tanto del estudio de compuestos bioactivos como en el mismo producto de origen para poder proponerlo como potencial alimento funcional. Entonces, realmente el estudio de alimentos como quinoa, como amaranto, como chía principalmente, que son los que están enmarcados en dos de las redes internacionales, pues realmente son las que se han desarrollado con muchos de los estudiantes del programa de posgrado, por ejemplo. Perdona, cuando dices búsqueda de compuestos bioactivos, ¿qué tipo de ensayos o análisis se ha realizado aquí en FIC o en la UADY? Sí, bueno, lo que realmente nos hemos enfocado sería al estudio de metabolitos secundarios y también de péptidos biológicamente activos, ¿no? Ahí las matrices que hemos empleado de alimentos pues se han utilizado como recurso, proteínas, por ejemplo, de estos alimentos, obtener la parte proteica y a partir de esta obtener péptidos o extractos de muchos de esos productos a partir de los cuales pues se trabaja en el estudio del aislamiento y purificación de los metabolitos secundarios, que serían esos compuestos bioactivos que estarían insertados en esas matrices alimentarias y que se propondrían como compuestos bioactivos, como potenciales nutracéuticos de continuarse la investigación. Muchas gracias, Mayra. Con mucho gusto. Gracias, doctor. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta de parte del auditorio. Sí, doctor Adriano.
Sí, muchas gracias, doctora Mayra, por la presentación, muy didáctica y muy entendible. Una pregunta, ¿hay una manera de cómo van a llevar información a las personas que, pues, a quien está dirigido este proyecto? Por ejemplo, ¿cómo van a difundir estos conocimientos para que, pues, por lo que veo, mencionan que son personas de bajos recursos, ¿no? Y son los que, pues, algunas veces necesitan como algo o ayudarlos para cómo educarse para alimentarse, porque pues lo poco que tienen lo usan en alimentos no nutritivos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer o sensibilizar a estas personas? ¿Hay alguna forma en que lo hayan visto o no esté involucrado en el tema? Gracias. Sí, claro. El proyecto que mencionaba, dos de los proyectos que se refirieron, por ejemplo, el de educación alimentaria, que es de Kellogg's, y este de CONACYT, lo que tienen como propósito, pues realmente es esa revalorización de los productos de las comunidades mayas, utilizarlo como referente para proponerlos basados en evidencia científica que esos alimentos que tienen en sus comunidades, en la milpa y en sus traspatios, pues pueden ser, tienen beneficios, podrían tener beneficios. Y por otro lado, como potenciales alimentos funcionales, el consumo de estos en las mismas comunidades, ¿no? Y ahí el trabajo que hemos hecho de formación, de trabajo conjunto con la sociedad en las comunidades, para que ellos mismos funjan como promotores de la salud, ¿no? Que son parte de las imágenes que mostraba en la presentación, en donde pues, realmente hemos tenido muchas actividades de educación alimentaria, talleres de cocina, talleres donde ferias de salud, ¿no? Serían algunas de las actividades por mencionar brevemente ahorita, en las cuales pues hemos trabajado de manera conjunta con las comunidades para, por un lado, basados nosotros en evidencia, sugerir que esos alimentos que tienen en sus milpas y en sus traspatios, pues sí tienen un gran valor nutrimental, pero además podrían contribuir con beneficios a la salud, ya con la evidencia que nosotros observamos en el laboratorio, ¿no? Obviamente el lenguaje con el que se aborda esa información es un poco más sencillo, pero se lleva el mensaje de revalorizar, de dejar de un lado el alto consumo de productos ricos en harinas y bebidas de cola, que son las que más se consumen. Ya hemos hecho ahí algunas actividades donde vemos encuestas, donde vemos que los productos que más se consumen en la comunidad, pues se basan en esos productos gasificados y productos a base de harina, y dejan de lado los productos que ya tienen en sus milpas y en sus traspatios, ¿no? Entonces, con estos estudios, los que se busca, pues en parte, de manera conjunta, pues el revalorizar esos productos que ellos mismos tienen ahí en sus traspatios y milpas, ¿no? Y en estas imágenes muestro un poquito lo que hacemos a modo talleres de ferias de salud. Son imágenes nuestras, ¿no? De ese trabajo derivado de esos proyectos de investigación. No sé si atendí su pregunta, doctora. Sí, está bien. Muchas gracias. Respondida. Gracias a ti. Muchas gracias, doctora Adriana. Bueno, yo tengo una pregunta igual en lo que llega alguna otra. Doctor, en este tipo de proyectos que tiene, como te acaba de comentar ahorita, ¿cómo miden el impacto o si está teniendo un impacto en la población este tipo de, pues, de revalorización o de llevarles el conocimiento a las personas que tienen sobre todo este tipo de padecimientos? ¿Hay alguna forma de evaluar el impacto de este tipo de proyectos? Claro, no, realmente son proyectos en los que ya llevamos un par de años trabajando y hemos diseñado herramientas que hemos implementado o hemos trabajado en la comunidad, donde vemos el antes, el durante y el hasta ahora, ¿no? De cómo ellos visualizan, digamos, o cómo ellos contemplaban antes lo que es el alimento de sus traspatios, que antes no le daban ese valor realmente porque lo tenían ahí nada más en el traspatio y como ahora lo ven. Realmente empleamos herramientas didácticas y herramientas que expertos en psicología también nos han ayudado a elaborar para poder ir midiendo ese cambio en la comunidad de esos talleres que nosotros vamos desarrollando, ¿no? Y realmente de los proyectos que hemos estado viniendo, Kellogg's tiene ya
desde el 2017-18 que estamos trabajando con el mismo grupo de personas de las comunidades y que se han ido ampliando con el proyecto actual de CONACYT y que esperamos pues ir llevando también esas herramientas que ya hemos ido trabajando en esos nuevos proyectos, ¿no? Entonces, sí hay herramientas didácticas y herramientas psicológicas que vamos implementando con la comunidad para hacer esas mediciones de impacto. Excelente, doctora. Pues muchas gracias. Agradecemos a todos los participantes. Doctora, muchas gracias por su presentación muy didáctica. Y bueno, hay una solicitud que nos hacen para que puedan, por favor, abrir sus cámaras y poder tomar la foto antes de que terminemos la sesión. Muchas gracias, José. Pues muchas gracias a todos por su presencia y bueno, pues estaríamos en comunicación en los siguientes eventos. Muchas gracias, que tengan muy buen día.